Para el punto 2.2.3, prácticas recomendadas de seguridad, vamos a analizar el ítem 2.2.3.1, optimizaciones. Entonces vemos un poco de que la defensa de la red contra ataques requiere vigilancia y capacitaciones por parte del personal de seguridad informática encargado en la empresa. Entonces veamos algunas de las siguientes prácticas, la cual nos recomienda Cisco para proteger nuestra red. Entonces lo primero que debemos de hacer es desarrollar una política de seguridad escrita para la organización. Debemos de tener ciertas pautas. Les digo, aquí solamente vamos a mencionarlas, inclusive en el curso de Security de Cisco, de CCNA o de CCNP, nos van a mostrar ese tipo o esas dichosas pautas, las que debemos escribir para la organización, que debemos de tener en cuenta para, digamos, solamente de que el personal utilice mediante físicos, los medios físicos, como también de seguridad, por ejemplo, no instalar software que sea malintencionado o software permitido por el departamento de sistemas, o no entrar a algunas páginas, en fin, todo esto se ve a profundidad en ese tipo de cursos. Segundo, debemos desactivar los servicios y puertos que no se utilicen. Otro es utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. También debemos de controlar el acceso físico hacia los dispositivos. Entonces, todo este tipo de cosas debemos de tenerlo en cuenta. Evitar usar sitios web HTTP estándar inseguros, especialmente para las pantallas de inicio de sesión. En lugar de esto, nos recomiendan utilizar HTTPS, que es más seguro. Recuerden la S de Security. También debemos de tener copias de respaldo y probarlas periódicamente. Estas copias de respaldo son los dichosos backup que de pronto nos piden hacer de la configuración del switch, o si estamos en un departamento de sistemas, de algunos archivos que son de suma importancia para la empresa, en fin. También debemos capacitar a los empleados sobre los ataques de ingeniería social y desarrollo de políticas para validar identidades por teléfono, mediante correos electrónicos y personalmente. Entonces, todo este tipo de capacitaciones muy sencillas se deben de brindar a los empleados de una compañía. Cifrar y proteger con contraseña los datos confidenciales. También debemos implementar hardware y software de seguridad como los firewalls. Entonces, todo esto es lo que debemos de tener en cuenta. Y mantener el software actualizado mediante la instalación semanal o mensual de parches de seguridad, si es posible. Entonces, esta imagen nos detalla un poco de lo que debemos de tener en cuenta como algo básico para, o digamos, un punto de partida para la administración de seguridad en nuestra empresa, o digamos en nuestra organización. Para el ítem 2.2.3.2, herramientas y pruebas de seguridad de red, vemos un poco que este tipo de herramientas ayudan al administrador de red a probar una red para detectar debilidades. Entonces, algunas de estas permiten de que el administrador asuma el rol de atacante, en el cual puede iniciar un ataque contra la red y analizar los resultados para determinar cómo ajustar las políticas de seguridad a fin de mitigar este tipo de ataques. Entonces, con este tipo de herramientas permite hacer una simulación de que uno es un atacante, y así poder ver cuáles son las fallas y así corregirlas, tanto tomar ese tipo de medidas, ya sea implementaciones hacia los trabajadores de esa organización, ya sea a nivel de software, a nivel físico, de pronto un switch, un firewall, el cual tenga más capacidades, o inclusive esos parches con más actualizaciones. Vemos de que
el administrador también puede iniciar manualmente estas técnicas de prueba de seguridad. Otras pruebas ya están automatizadas en gran medida. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de esos parches de seguridad, es que si contratamos o compramos, digamos, un firewall, ya sean los ASA de Cisco, ellos vienen con unos parches. Por ejemplo, si queremos lo que todo administrador de red desea, evitar o truncar en nuestra red, digamos, las páginas pornográficas que algunos usuarios o algunos clientes lo utilizan. Entonces ese tipo de parches ya viene con, o ese tipo de actualizaciones ya viene con un listado específico de aquellos, digamos, aquellas palabras obscenas, por ejemplo CES, o por ejemplo HOP, digamos porno, por así decirlo. Entonces nos evitamos hacer, por así, una política de que todo lo que contenga la palabra sexo o la palabra CES lo trunque. Entonces con este tipo de parches nos evita, nos ahorra este tipo de trabajos. Por ahí nos dice de que algunas ya vienen automatizadas. Entonces nos evita hacer una lista de todo ese tipo de vulnerabilidades que el cliente puede encontrar. Por ejemplo, hacer una lista con por ejemplo triple X o porno o CES, o por ejemplo si no quieren que a ciertas horas navegue el Facebook, entonces Facebook o las diferentes direcciones IP que maneja el Facebook. Entonces todo este tipo de cosas la traen esas actualizaciones y nos facilita la vida. Entonces veamos un poco de aquellos o aquellas técnicas que podemos utilizar para mitigar toda esta parte. Tenemos la seguridad de la red, los firewall, los sistemas de prevención de intrusos, los sistemas operativos, la programación y los protocolos de red como TCP/IP. Entonces, todos estos son tipos de herramientas y pruebas que nos permiten tener nuestra red más segura. Para el ítem 2.2.3.3, auditorías de seguridad de red, vemos de que las herramientas de seguridad de red permiten de que los administradores de red realicen auditorías de seguridad en su propia red. Vemos de que este tipo de auditorías revela el tipo de información que puede recopilar un atacante con un simple monitoreo del tráfico de la red. Entonces no es más de que aquel software que, por ejemplo, compremos para analizar nuestra red, por así decirlo, dicen de que uno conoce su propio computador. Por ejemplo, yo tengo mi computador personal, entonces sé cómo se comporta. Digamos que en algún momento lo encendí y sentí que se demoró más, o si de pronto me salió un mensaje, pronto navegué en internet una tarde, entonces lo apagué y al día siguiente sentí de que se demoró más, o de pronto no, o abrió algo que no debía abrir. Entonces vemos ese tipo. Entonces en ese caso, ¿qué hago yo? Lo que hago es que voy al firewall, analizo de pronto si se introdujo un virus, si tenemos la versión legal de ese firewall o de ese antivirus, es simplemente actualizarla y tratar de eliminar ese intruso que se metió en nuestro computador. Entonces es más que todo algo así lo que hace un administrador de red. Sabe cómo funciona su red, sabe digamos los tiempos en los que está todo correctamente. Entonces este tipo de auditorías, estos software nos los venden con, digamos, un software que nosotros queramos admitir, que maneje, digamos, el rendimiento de los routers, la parte de cómo se manejan todos los paquetes, en fin. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de auditorías. Como les dije, hay software que hacen esto y que nos permiten ver alguna anomalía que esté ocurriendo en nuestra red. Digamos que todo funcione correctamente
pero el switch en algún momento dejó de funcionar, algo está pasando. Entonces, todo este tipo de software, de herramientas o las optimizaciones que pensamos hacer en nuestra red resultan útil para que esta funcione correctamente. Para el punto 2.2.4 seguridad de puertos de switch, vamos a analizar el ítem 2.2.4.1 asegurar los puertos sin utilizar. Entonces, este es, digamos, un método muy simple, los cuales muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados, el cual es inhabilitar todos los puertos del switch que no se utilizan. Entonces es muy sencillo, simplemente con el comando shutdown damos de baja el puerto y lo que se intente conectar por ahí no va a surgir ningún efecto porque administrativamente el puerto se encuentra abajo. Entonces vemos de que es muy sencillo. Nos hablan un poco sobre un método o digamos una palabra clave que se llama range, que es con el comando interface range, y le doy cuál es el rango, por ejemplo del 4 al 7 son los que quiero que lleven shutdown o la configuración que quiera hacer para esos puertos. Entonces no se preocupen, en los laboratorios lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar, si aparece o no aparece, yo les voy a mostrar esa parte. Bien, para el punto 2.2.4.2 Snooping de DHCP, este es, digamos, lo nuevo que incorpora Cisco para esta versión 5, como lo dije anteriormente. No recuerdo la versión .4.0 si en verdad lo traía, creo que no, porque como les dije, esta configuración la vi fue en switch de CCNP. Entonces vemos de que esta Snooping de DHCP es una función que determina cuáles son los puertos del switch que pueden responder a solicitudes de DHCP. Vemos de que los puertos se identifican como confiables o no confiables, eso dependiendo de lo que queramos hacer nosotros como administrador de red. Vemos de que los puertos confiables pueden recibir todos los mensajes de DHCP, incluidos los paquetes de oferta de DHCP y el acuse de recibo, mientras que los puertos no confiables solo pueden recibir solicitudes. Entonces no es más que saber que existe, digamos, para detener, por ejemplo, la suplantación de DHCP o el agotamiento de direccionamiento de DHCP. Entonces todo esto es lo que nos muestra. Bien, vemos que a través de, por ejemplo, los puertos que no son confiables son aquellos que no están configurados explícitamente como confiables. O sea que una vez que lo habilitemos en el paso 1, que es lo que vamos a ver, yo le voy diciendo cuáles son los puertos de confianza. Entonces esto se construye una tabla enlazada de DHCP para los puertos no confiables. Vemos de que cada entrada contiene una dirección MAC del cliente, una dirección IP, un tiempo de arrendamiento, un número de vila y un ID de puertos registrados como clientes que realizan solicitudes de DHCP. Bien, entonces los pasos, para un ejemplo, para el Catalyst 2960 es el que tenemos aquí. Primero es habilitar la detención de DHCP mediante el comando IP DHCP Snooping. Este es lo que les dije en el paso 1. En el paso 2 vamos a habilitar la detección de DHCP para las VLAN específicas mediante el comando IP DHCP Snooping VLAN y las VLAN que yo quiero o por donde se encuentra ese servidor de DHCP. Para el paso 3 es definir los puertos que son confiables. Eso lo vamos a hacer en el nivel de la interfaz a través de este comando. Vemos que aquí entramos a la interfaz, en este caso a la FA01, y le damos IP DHCP Snooping Truth. Bien, entonces aquí yo le estoy diciendo con este comando que este puerto es confiable, lo cual va a hacer todo lo que en realidad en DHCP se hace sin que no estuviera este filtro.
Bien, y algo que es opcional es el límite de la velocidad que un atacante puede enviar solicitudes de DHCP falsas, de manera que continúa a través de los puertos no confiables al servidor DHCP. Se hace a través del comando IP DHCP Snooping Limit Rates, y aquí le doy el valor de esa velocidad. Entonces vemos de que es muy sencillo. En realidad, digamos, para él es confiable el 1 y el 2. Para S2, el que tenemos aquí, y para S1 solamente es confiable el 1. Entonces, en fin, es lo que en realidad se hace, y lo novedoso que trae Cisco para esto. Para el ítem 2.2.4.3, seguridad de puerto, funcionamiento, veamos un poco de lo que se debe de hacer para que nuestro equipo o nuestra LAN esté más segura. No basta solamente con la seguridad intermedia o digamos básica que hemos venido viendo, sino que también es una forma de proteger las interfaces. Entonces, cuando hablemos de puerto también hablamos de interfaces. Bien, entonces vemos de que una forma de proteger los puertos es mediante la implementación de una característica denominada seguridad de puertos. Vemos de que esta seguridad limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto, y también se permite el acceso a las direcciones MAC legítimas a las que hemos configurado. Más adelante lo vamos a ver si ya es de forma dinámica o si de forma estática, o otro concepto que se llama persistente, y las que no son legítimas les impide el acceso o simplemente las rechaza. Podemos configurar que nada más aprenda una sola dirección MAC o que aprenda varias, y si por ejemplo esta incurre en una falla, cuando digo en una falla es que por ejemplo yo configuré para que solamente aprendiera 2 MAC y aprende una tercera. Hay algunas, digamos, esto se llama unas violaciones. Entonces se genera una violación de seguridad que muy seguramente el currículum nos los va a mostrar, y yo les estaré enseñando cuáles son esas violaciones de seguridad. Entonces la que más se tiene en cuenta es que deshabilite el puerto a través del comando shutdown. Hay otras que vamos a ver en diapositivas más adelante, pero es la que personalmente yo utilizo mucho. Entonces vamos a ese tipo de direcciones MAC seguras. Tenemos la dirección MAC segura estática. Vemos de que estas son direcciones MAC que se configuran manualmente en un puerto mediante el comando switch port security MAC address más la dirección del MAC que se quiere configurar. Entonces todo esto se hace en el modo de configuración de la interfaz. Ahora bien, estas direcciones MAC que se configuran de forma estática se almacenan en la tabla de direcciones y se agregan a la configuración en ejecución del switch. Entonces recuerden que esta configuración en ejecución es la running conf. Bien, ahora veamos las direcciones MAC seguras dinámicas. Vemos de que estas son direcciones MAC que se detectan dinámicamente y se almacenan solamente en la tabla de direcciones. Vemos de que este tipo de direcciones se eliminan cuando el switch se reinicia. Entonces es otra característica muy diferente a las estáticas. Y por último tenemos las direcciones MAC seguras persistentes, en las cuales son direcciones MAC que se pueden detectar en forma dinámica o se pueden configurar manual, y después que se almacenan en la tabla de direcciones se agregan a la configuración en ejecución. Entonces estas son las 3 direcciones MAC o la configuración que podemos hacer con el comando port security. Hablemos un poco sobre las direcciones MAC seguras persistentes. Bien, entonces para habilitar este comando de las direcciones MAC seguras persistentes, el comando es switch port security MAC address stick. Entonces con esta sintaxis o con esta palabra clave
le estamos diciendo de que, como nos dice la teoría, que se aprenda de forma dinámica, que se aprenda o de forma dinámica o manual, y que las agregue a la tabla de configuración y ejecución. Entonces es muy sencillo el comando, lo vamos a ver en los laboratorios para que aprendan. Si por ahora no les suena mucho lo que están aprendiendo, esta parte de la seguridad de puertos en switch, entonces sí lo vamos a ver más adelante en estos laboratorios. Entonces vemos de que cuando se introduce este comando, el switch convierte todas las direcciones MAC detectadas dinámicamente en direcciones MAC seguras persistentes, incluso las que se detectaron dinámicamente antes de que se habilitara el aprendizaje por persistencia. Vemos de que esta las agrega a la tabla de direcciones y la configuración en ejecución. Bien, ahora de forma manual también hay la forma de configurarlo. El comando es switch port security MAC address stick y la dirección MAC, la cual quiero que aprenda de forma dinámica, de forma estática. Entonces recuerden que esto también se hace en el modo de configuración de la interfaz. Vemos de que todas estas direcciones, las cuales se especifican, se agregan a la tabla de direcciones y a la configuración en ejecución. Entonces prácticamente es lo mismo como las direcciones dinámicas. Este tipo de direcciones de MAC seguras persistentes se guarda en el archivo de inicio. Ya cuando hablamos en el archivo de inicio, estamos hablando de la startup config. Entonces ya hay que tenerla claro. O sea que cuando ya ejecutamos el comando, recuerden el comando write o el comando copy running config startup config, ya el switch, cuando se reinicia o la interfaz se desactiva, vemos de que no se necesita de volver a aprender estas direcciones MAC persistentes. Entonces, si no guardamos, muy seguramente o el 100% seguro que esta se pierde. Entonces todo esto se debe de guardar. Bien, ahora hay que tener muy claro que estos comandos no funcionan si no habilitamos la seguridad en los puertos. ¿Cómo habilitamos la seguridad en los puertos? Con el comando switch port security. O sea que este se debe de emitir primero antes de emitir cualquier comando relacionado con seguridad, ya sea de direcciones MAC, ya sea de violación de puertos, en fin, todo esto se debe de emitir primero. Para el ítem 2.2.4.2 seguridad de puertos, modo de violación de seguridad, entonces veamos ese tipo de violación que ocurre si pasa algo irregular en los puertos. Entonces existe una violación de puertos cuando se presentan alguna de estas dos situaciones. La primera es que si se agrega la cantidad máxima de direcciones MAC seguras a la tabla de direcciones para esa interfaz y una estación cuya dirección MAC no se configura en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz. Y la segunda es que si una dirección aprendida o configurada en una interfaz segura puede verse en otra interfaz segura de la misma VLAN. Cuando hablamos de la misma VLAN, aquí nos interpretamos que está en la misma red. Entonces muy seguramente vamos a hacer ese tipo de combinaciones de la seguridad de los puertos y también VLANs, que es el tercer capítulo de este currículo número 2. Entonces, cuando se producen alguna de estas dos situaciones, existe una violación de puertos. Ahora, ¿cuáles son esas violaciones de los puertos? Es lo que tenemos aquí. Tenemos la protect, la restrict y la shutdown, que vamos a ver a fondo ahora. Protect significa proteger. Vemos de que cuando la cantidad de direcciones MAC seguras alcanzan el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan hasta que se elimine una cantidad suficiente de direcciones MAC seguras o se aumente la cantidad máxima de direcciones permitidas. Entonces está muy claro,
simplemente cuando alcanza el límite permitido del puerto. Por ejemplo, si yo le configuro 2 y ya una tercera MAC intenta por lo menos establecer conexión con ese puerto, ahí hay una violación. Entonces aquí no hay ninguna notificación de que se produjo una violación de seguridad. Voy a decir un poco la teoría y luego analizamos esta imagen, que digamos es un cuadro de lo que puede ocurrir con este tipo de violaciones. También tenemos el restrict, que significa restringir. Vemos de que cuando la cantidad de direcciones MAC segura alcanza el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan hasta que se elimine una cantidad suficiente de direcciones MAC seguras o se aumente la cantidad máxima de direcciones permitidas. Entonces vemos de que prácticamente es lo mismo que vimos en la primera, que es protect, cuando ocurra alguna de estas dos violaciones, pero con la diferencia que en este modo hay una notificación de que se produjo una violación de seguridad, y es lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí donde dice envía un mensaje en el syslog. Bien, y con la restricción, bueno, restricción no, porque se parece al comando o a la que vimos anteriormente, pero sí con el modo de violación shutdown, que significa desactivar. Vemos de que en este modo de violación es el predeterminado, o sea que si no configuramos ninguno de estos dos, él va al modo shutdown, el cual, si ocurre una violación de seguridad, la interfaz se inhabilita de inmediato por errores y se apaga el LED del puerto, o sea que no vamos a ver actividad en ese puerto. Bien, vemos que también aumenta el contador de violaciones cuando hay un puerto seguro que se encuentre inhabilitado. Muy seguramente hubo una violación, entonces la forma de restablecer ese puerto es a través del comando no shutdown. Entonces nos tocaría entrar y manualmente ejecutar el comando no shutdown. Bien, entonces analizando un poco esta imagen, vemos de los modos de violación. Ya dijimos que es el protect, el restring y el shutdown. Se envía tráfico, no se envía tráfico. Cuando se emite una violación de seguridad, no se envía tráfico. Vemos que si se envía un mensaje de notificación, un syslog, vemos de que el protect no lo envía, restring sí lo envía y shutdown no lo envía. Si muestra un mensaje de error, ninguno muestra un mensaje de error. Vemos que si se incrementa el contador de violaciones, aquí en protect no, en restrict sí y en shutdown sí se aumenta. Y si se desactiva el puerto, vemos de que en las primeras dos no y shutdown es la única que desactiva el puerto. Entonces esto lo deben de tener muy presente, porque como les dije, dependiendo de las necesidades, ustedes como administradores de redes es la seguridad que le van a implementar al puerto. Para el ítem 2.2.4.5 seguridad de puertos configuración, entonces aquí les queda un poco más claro de cuál es el comando. Vemos un poco en la primera imagen, vamos a ver el resumen de la configuración predeterminada de seguridad del puerto en un switch Cisco Catalyst. Entonces la seguridad del puerto está inhabilitada, al menos que, como les dije, ejecutemos el comando switch por security. Este es el comando que se debe emitir de primero para habilitar la seguridad del puerto. Una vez que se emite ese comando, vemos de que el número máximo de direcciones MAC segura es 1. Modo de violación, recuerden, el predeterminado es shutdown, perdón. Vemos de que, recuerden que este puerto desactiva cuando se supera la cantidad máxima de direcciones MAC seguras, en este caso es 1. Y el aprendizaje de direcciones sin modificación se encuentra deshabilitado. Entonces, si queremos configurar una dirección, seguridad en los puertos,
Entonces podemos hacer, recuerden que esto se hace dentro de la interfaz. En este caso vamos a analizar la interfaz 18. Entramos a la interfaz, luego le damos, bueno, que sea de acceso. Recuerden que cuando es de acceso es cuando se va a conectar un dispositivo final, y luego le damos el comando switch port security. Efectivamente, cuando le damos este comando se habilitan todas estas características que están de forma predeterminada. Ahora veamos un poco cómo configuramos las direcciones MAC persistentes. Es la que vamos a configurar en el puerto 19. Entonces entramos al comando, entramos a la interfaz. Luego miren que primero emitimos el comando switch port security. Aquí le vamos a decir de que permita o aprenda de forma dinámica 50 direcciones con el comando switch port security máximo 50. Aquí le damos el máximo que quiero que aprenda. Y por último le doy el comando switch port security MAC address stick. Como les dije, esta es la palabra clave para hacer que las direcciones MAC seguras sean de forma persistente. Entonces vemos que es muy sencillo. Ya sabemos, por aquí por defecto recuerden de que es shutdown, o sea que si llega una dirección MAC 51 por ejemplo, este puerto se va abajo porque superó la cantidad máxima de direcciones MAC que él puede aprender. Entonces es muy sencillo. A la práctica haremos laboratorios donde nos den la oportunidad de demostrar toda esta teoría que hemos aprendido. Sigamos con los siguientes ítems. Bien, para el ítem 2.2.4.6 seguridad de puertos, verificación, entonces veamos un poco de aquellos comandos show que nos permite verificar qué es lo que en realidad se está configurando. Entonces, por ejemplo, a través del comando show port security interface y la interfaz a la cual quiero analizar, vemos de que nos muestra cuál es el máximo de direcciones MAC permitidas. Recuerden que por defecto es una, o como nada más habilité el comando switch port security, él toma los valores por defecto. Entonces aquí verificamos es la interfaz 19. Vemos que le configuré o le configuraron 50, aquí aparecen 10. De pronto debe haber un error en el comando. Y vemos que también habilité la stick MAC address. Entonces vemos que como nada más hemos conectado un solo computador, es la que ha aprendido de forma dinámica y enviado tanto a la tabla como a la configuración y ejecución a través del comando stick. Entonces, por ejemplo, 4B02 2.1 muy seguramente es la que está aprendiendo de, aquí estamos analizando el 19. Bien, otros comandos son el comando showroom. Bueno, esto no lo hemos visto aquí, pero digamos es para decirle que todo lo que comience por fast Ethernet, para evitar que nos muestre todo el showroom. No sé si el Packet Tracer nos permite hacer esto, pero esto sí en un equipo real nos permite hacerlo. Lo utilizo mucho también para evitar, como les digo, todo lo que nos emite el showroom. Solamente quiero que me muestre lo que comience por fast Ethernet 019. Entonces este es lo que nos arroja y vemos que esta se configuró de forma manual. Recuerden el comando switch port security MAC address stick y le doy la dirección MAC para que sea de forma manual, y la que está arriba las demás las aprenda de forma dinámica. O sea que si muy seguramente vemos esta es que la aprendió de forma manual porque nosotros emitimos el comando. También vemos el comando show
Port Security Address, el cual nos muestra todas las direcciones MAC seguras configuradas en todas las interfaces del switch o una interfaz específica. Entonces, por ejemplo, la que nos ha mostrado, la que hemos aprendido, esta se aprendió de forma dinámica y de esta se aprendió de forma persistente. Entonces, hasta ahora es lo que hemos visto, lo que vamos a ver en los laboratorios, un poco de configuración. Estos son los comandos para el tipo de seguridad. Nos queda la parte de los errores, que es lo que vamos a ver en el ítem siguiente. Entonces veamos un poco. Para el ítem 2.2.4.7, puertos en estado de inhabilitación por errores. Aquí vamos en la primera imagen, vemos los mensajes de violación de seguridad de puertos. Recuerden cuáles son esos dos detalles que debemos de tener en cuenta para que se deshabilite un puerto. Y si no estoy mal, en el capítulo número 1 o en este capítulo les estoy hablando sobre un mensaje de Air Disable, que es el que encontramos aquí, y muy seguramente cuando nos aparece este mensaje que hubo una violación del puerto. Entonces, cuando tengamos este tipo de mensaje, quiere decir que obtuvimos una violación del puerto, y aquí está toda la información. Ahora, para ver el estado del puerto, vemos a través del comando show interface, le damos la interfaz y le damos status, y él nos va a mostrar cuál es el estado del puerto, y vemos de que se encuentra en estado Air Disable. También con el comando show, el que estuvimos viendo anteriormente, por Security Interface y la interfaz, cual quiero analizar, aquí vamos a ver los contadores. Vemos de que hubo una violación y él va aumentando el contador. Entonces, estos son los mensajes que nos vamos a encontrar y con qué comando vamos a ir analizando lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo volver a habilitar un puerto inhabilitado por errores? Recuerden que les dije el comando no shutdown y no shutdown. Primero para bajarlo administrativamente y luego para subirlo. Y vemos de que ya el puerto hace el cambio. Muy seguramente los contadores también aumentan. Y ya otra vez vuelve el puerto a estar operativamente. Entonces, esto es lo que podemos analizar a través de la seguridad de los puertos, lo que podemos configurar y lo que vamos a ver de ahora en adelante en los laboratorios. Para el ítem 2.2.4.8, protocolo de hora de red NTP, vemos de que es importante tener la hora correcta dentro de las redes. Se requieren marcas de tiempos correctas para hacer un seguimiento preciso en los eventos de red, como las violaciones de seguridad. Por ejemplo, si alguien violó la seguridad, qué sé yo, a las 10:30, y vamos a ver que se reporta es a las 10:40, porque no hay ese sincronismo. Entonces, o cualquier evento que suceda. Esto es un ejemplo de lo que le estoy. Más que todo esto es con la parte del syslog, con el servidor syslog, que es el que registra todo lo que sucede hacia o dentro de un equipo de estos de red. Entonces vemos de que además la sincronización de relojes es fundamental para la interpretación correcta de los eventos dentro de los archivos de datos syslogs, así como para los certificados digitales. Entonces habla un poco sobre el protocolo NTP que se usa para sincronizar los relojes del sistema de computación de las redes de datos conmutadas por paquetes de latencia variables. Este protocolo permite que los dispositivos de red sincronicen la configuración de la hora con un servidor. Vemos de que un grupo de clientes que estén asociados hacia este servidor obtienen información de fecha y hora de un único origen que tiene la configuración de tiempo más coherente. Entonces aquí nos coloca un poco un ejemplo en el cual R2 va a ser nuestro servidor NTP
que es el que va a tener ese sincronismo tanto de fecha y hora, y este R1 va a ser nuestro cliente. Entonces, para configurar el servidor es con el comando ntp server y la dirección del servidor, y para configurar ese cliente es a través del comando ntp master, y este 1 es la capa. Entonces veamos un poco sobre esto de la capa. Vemos que para configurar un dispositivo en master de NTP se puede sincronizar, recuerden el comando ntp master y la capa. Vemos, esto se hace en el modo de configuración global. Vemos que el valor de la capa va de 1 a 15 e indica el número de la capa NTP que informa el sistema. Vemos también que si el sistema está configurado como un reloj maestro, o sea un máster de NTP, y no se especifica ningún número de capa, se establece la capa en el valor de 8 como de manera predeterminada. Entonces, más que todo es lo que nos muestra tener un sincronismo sobre este tipo de red. La idea es que toda la red se encuentre sincronizada para si ocurre algún evento, el servidor Syslog lo tenga a la hora exacta y a la fecha exacta que ocurrió. Entonces veamos un poco, por ejemplo, para ver que está configurado de NTP con el estado de las asociaciones, es a través del comando show ntp association. Vemos que nos puede mostrar de que cuando ocurrió esa asociación, dice el retraso, el delay, en fin, con quién me estoy asociando yo, cuál es nuestro servidor. Entonces aquí encontramos mucha información sobre lo que está ocurriendo a través del comando NTP. Y otro es a través del comando show ntp status. Vemos de que aquí podemos utilizar, o se utiliza para mostrar información como el estado de la sincronización de NTP, el peer. Cuando hablemos del peer quiere decir de quién está del otro extremo, el par con el que se está sincronizando, y las capas de NTP a las cuales funciona el dispositivo. Entonces esto es saber que existe, lo vamos a configurar y para qué se utiliza. Bien, entonces vemos que se nos vienen 3 laboratorios antes de hacer el resumen. El ítem 2.2.4.0, un packet tracer en el cual vamos a configurar la seguridad de puertos del switch. El 2.2.4.10, que también es packet tracer, el cual vamos a dar una solución de problemas, un troubleshooting de seguridad de puertos del switch. Y el 2.2.4.11, una práctica de laboratorio, configuración de las características de seguridad del switch. Entonces arranquemos primero con el primer, valga la redundancia, el primer laboratorio, que es el 2.2.4.9 packet tracer, configuración de seguridad de puertos del switch. Bien, este es el packet tracer 2.2.4.9, cuál es configuración de seguridad de puertos del switch. Veamos la topología y vemos la tabla de direccionamiento. Ya todo esto está configurado. Veamos un poco los objetivos en la parte 1, que es configurar la seguridad de puertos, y la parte 2, que es verificar la seguridad de puertos. Entonces, un poco de la información básica es que vamos a configurar y verificar la seguridad de los puertos en un switch. Vemos de que este tipo de seguridad permite restringir el tráfico de entrada en un puerto mediante la limitación de las direcciones MAC que tienen permitido el envío del tráfico en dicho puerto. Bueno, en la parte 1, que es configurar el puerto, nos pidan que accedamos a la línea de comandos de C1 y habilitemos la seguridad en el puerto en el fast Ethernet 01 y en el fast Ethernet 02. Entonces esta es la topología. Nos piden entrar a S1. Recuerden el comando enable configure terminal
y vamos a entrar a las interfaces. Recuerden el comando range, que nos va a permitir o nos va a facilitar la vida de estar entrando y en cada puerto y hacer una configuración individual en vez de hacerla, digamos así, en un paquete completo. Entonces todo lo que ya yo emita aquí va a surtir efecto para la interfaz 1 y para la interfaz 2. Entonces recuerden, la manera de habilitar es con el comando switch port y el port security. Entonces ahí ya hemos habilitado la seguridad del puerto. Bien, nos dice que establezca la seguridad máxima de modo que solo un dispositivo pueda acceder a los puertos Fast Ethernet y Fast Ethernet 2. Entonces recuerden que por defecto solamente tiene, cuando habilito el switch port security por defecto, recuerden que el modo de violación es shutdown y solamente me habilita una dirección MAC para que se conecte. Ahora, proteja los puertos de modo que la dirección MAC de un dispositivo se detecta de forma dinámica y se agrega a la configuración y ejecución. Recuerden la teoría, eso lo hacemos con el comando switch port. Le damos switch port por security MAC address y le decimos stick. De esa forma la aprende de forma dinámica y la agrega a la ejecución. Ahora también pudimos haber hecho de forma manual, decirle un máximo. Inclusive si vamos aquí, le decimos switch port por security MAC, si no estoy mal, aquí no me pide, aquí es el más, aquí nos dice, y no, en este caso 1. Entonces es más que todo eso lo que omitimos, pero por defecto ya saben que viene así. En el literal D nos piden que establezca la infracción de manera que no se deshabiliten los puertos Fast Ethernet y Fast Ethernet 2 cuando se produzca una infracción o una violación, sino que se descarten los paquetes de origen desconocido. Entonces recuerden el comando switch port. Por eso les dije que era necesario saber para qué servía cada violación. Entonces la que nos sirve en este caso es la de Restri, es la que vamos a estar utilizando. Entonces vemos de que no baja el puerto, pero sí no envía esos, digamos, o desactiva el puerto. Bueno, no desactiva, no envía los paquetes con una MAC de origen desconocida. Luego nos piden que deshabilitemos todos los demás puertos sin utilizar, que utilicemos la palabra clave range, esto ya lo hemos utilizado, para que esta configuración sea simultánea hacia los demás puertos. Entonces veamos un poco a través del comando do show room, ya lo conocemos. Vemos que tiene 24 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Giga Ethernet. Entonces podemos buscar, que ya tenemos aquí, ponemos 24 y aquí desde el número 3 y le damos el comando shutdown para deshabilitarlo, y luego con la giga también realizamos el mismo proceso. La G y ya listo, y le damos shutdown. Entonces deshabilitamos también la parte de la giga.
Bien, ahora para la parte 2, que es verificar la seguridad de los puertos, nos dicen que hagamos pin desde el PC1 a la PC2. Entonces la PC1 tiene la dirección 10, 10, 10 o 10 y la PC2 tiene la 10, 10, 10, 11. Entonces entramos a PC1. Si hacemos un pin a la 10, 10, 11 nos responde, y obviamente si vamos a la PC2 también nos debe de responder. Nos piden que verifiquemos la seguridad de los puertos está habilitada y las direcciones MAC de PC1 y PC2 se hayan agregado a la configuración en ejecución. Entonces, primero obtengamos esas direcciones. Recuerden el comando ipconfig/all y vamos a PC2. Entonces en ese 1 salgámonos de ahí, damos el comando show por security, le damos la interfaz y la interfaz que yo quiero, por ejemplo la 1, vamos a analizar la 1, vemos que tenemos la 2245 y PC1 tiene 2245, entonces esa es la que estamos aprendiendo. Veamos, obviamente está habilitado. Aquí nos dice que la seguridad del puerto está habilitada. Y ahora vamos para la 2. La seguridad está habilitada y debe de aprender la 697E, que es el PC2, aquí lo tenemos, y es la 697E. Entonces, por esa parte cumplimos aquí esto el laboratorio. Luego nos dice que conectemos la computadora portátil maliciosa a cualquier puerto del switch que no se utilice y observe que las luces se encuentran en rojo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Recuerden de que un dispositivo final a un switch, en este caso, debe ser una conexión directa. Si tenemos AutoMDIS configurado, recuerden que esto lo hace automáticamente el switch y no debemos de, pero en los laboratorios, en la certificación, muy seguramente nos van a decir cuál es el cable correcto y debemos de saber cuál es. Bueno, entonces vemos que las luces están en roja. Esto indica que no hay conexión porque el puerto está deshabilitado. Recuerden que le dimos el comando shutdown. Bien, luego nos piden que habilitemos el puerto y verifiquemos si esta computadora portátil maliciosa puede hacerle ping a PC1 y a PC2. Luego lo desactivamos donde está conectado. Entonces, bueno, primero vamos a ese 1, entramos a la interfaz 3, le damos no shoot. Vemos que las letras, los colores van cambiando. Aquí el switch va reconociendo todo lo que de pronto va conectado ahí. Veamos que tenemos aquí. Vemos que este tiene la 10, 10, 10, 12. Entonces está en la misma red, está en la misma vila. En este caso solamente hemos utilizado la vila 1. Bien, entonces vemos de que ya está de color, o ya está titilando de color verde. Entonces ahora sí ya podemos hacer pin. Damos pin a la 10, 10, 10, que es PC1. Entonces obtenemos una respuesta, y a un PC2 también obtenemos respuesta. Entonces, según nos dice el laboratorio, debemos de desactivarlo nuevamente para saber que funciona. Ahora nos piden que desconectemos el PC2 y conectemos la computadora portátil maliciosa en el puerto de PC2, que verificar si esta puede hacer ping a PC1.
Bien, entonces antes de esto quiero que vean una cosa. El comando show, el mismo show por security, en este caso 2, vemos que como no se ha cometido ninguna restricción, estos contadores no aumentan. Ahora veamos qué ocurre cuando se produce una violación. ¿Qué pasa si este portátil yo lo conecto en el FA02, que era el que estaba el PC2? Bien, entonces vemos de que no desactivó el puerto. Si tuviéramos configurado el shutdown automáticamente, cuando yo lo conecto aquí, mira que es la Mac de otro computador que no está asociado y efectivamente apaga el puerto. Pero como la petición que nos hacía el laboratorio es que no desactive el puerto, entonces si nos vamos aquí e intentamos hacerle ping a la 10 al PC1, vemos que hasta la fecha no tenemos respuesta. Quiere decir de que esa seguridad del puerto está funcionando correctamente. Bien, entonces vemos que nos piden de que muestre las infracciones de seguridad del puerto correspondientes al que está conectado a la computadora portátil. Entonces si volvemos a emitir el comando, ahí vemos de que ya se produjeron 4 infracciones o 4 que, como les dije, es la que los pins que se hicieron. Entonces este representa eso. Entonces vemos de que la seguridad del puerto funciona. Ahora nos piden que desconectemos la computadora portátil maliciosa y volvamos a conectar PC2 y hagamos la misma prueba para ver si reconoce la Mac que aprendió en ese caso dinámicamente. Y como les dije, restringimos a que solamente aprendiera una sola. Vayamos a PC2 y hacemos un ping hacia la 10, 10, 10, 10. Esperemos a que tengamos actividad. Están reconociendo. Bien, entonces vemos que ya hay actividad. Muy seguramente ya podamos ejecutar el ping y ya obtenemos respuesta. Por último nos dicen que por qué la PC2 puede hacer ping a PC1 pero la computadora portátil maliciosa no puede. Bueno, ya esto lo hemos visto en la teoría, lo deben de responder ustedes. Recuerden la seguridad del puerto. Esto sí ya les corresponde a ustedes porque está muy sencillo esa pregunta. Entonces espero que haya sido de gran agrado estos laboratorios. Vean de que es muy sencillo configurar la seguridad en los puertos. Es simplemente tener bien clara la teoría para saber qué es lo que se va a hacer. Este es el laboratorio 2.2.4.10 de Packet Tracer, el cual es una resolución de problemas de seguridad del puerto del switch. Entonces esta es la topología que nos ofrece, un poco de la situación. Vemos que un empleado que normalmente usa la PC1 trajo una computadora portátil de su hogar
y luego desconectó la PC1 y conectó su computadora a la toma de telecomunicaciones. Esto se produce después de recordarle que la política de seguridad no permite dispositivos personales en la red. Vemos que nosotros como administradores de red debemos de volver a conectar la PC1 y volver a habilitar el puerto. Entonces es un laboratorio muy sencillo. Por lo menos con este diagnóstico ya sabemos qué es lo que puede estar ocurriendo, aunque sin que de pronto, porque muchos de los problemas no nos muestran un título así, de que es que es la seguridad del puerto. No, nos dicen que es el problema y nosotros debemos de saber qué es lo que debemos de resolver. Bien, en primera instancia nos piden que desconectemos la computadora portátil y volvemos a conectar PC1. Listo. Nos dicen de que cuando se volvió a conectar PC1 al puerto del switch se modificó el estado del puerto. No, porque inicialmente se encontraba en rojo también, quiere decir que el puerto está deshabilitado. Nos piden de que introduzcamos el comando para ver el estado del puerto. Entonces quiero que vean esto. Si aquí nos dicen seguridad de puerto, muy seguramente nos iremos a ver cuál es la seguridad del puerto. Entonces lo hacemos con el comando show port security. La interfaz así, y vamos a ver la 1. Entonces, si nosotros llegamos a emitir este comando y vemos que el port security está deshabilitado, lo cual quiere decir que no hay nada configurado en este puerto, o sea que por ahí no va el problema. Si damos el comando show room, vemos que aquí no hay nada configurado y el problema es que la interfaz se encuentra administrativamente abajo. Cuando está este comando habilitado, podemos utilizar el comando show interface y la interfaz y vemos que se encuentra administrativamente abajo. Eso es porque la interfaz se encuentra con el comando shutdown. Entonces vemos que de pronto el título nos dice algo, pero debemos de ir más allá, utilizar más comandos. Como les dije, esto lo van ganando a través de la experiencia. Bien, nos dicen de que qué comandos de seguridad habilitarían esta característica. Entonces recuerden, para quitar el shutdown, para subirla es con el comando no shutdown. Entonces vamos a la interfaz y le damos no shutdown. Aquí nos dice que cambió de estado up. Ejecutamos el mismo comando, vemos de que aquí ya se encuentra up. Y si le damos el showroom, vemos de que ya quitó la característica esta de shutdown. Ok, nos dicen que verifiquemos conectividad de PC1 para poder hacer ping a PC2. Entonces PC1 tiene la 10.10.10.10 y PC2 tiene la 10.10.10.11. Entonces muy seguramente ya le podemos hacer ping, porque se encuentran en la misma vila y pertenecen a la misma red. Listo. Entonces vemos que si hacemos ping. Entonces es muy sencillo este laboratorio. Vemos que la respuesta a cada pregunta valen 10 puntos. Ya ustedes sabrán si contestaron bien o contestaron mal. Entonces, un poco más de la resolución de problemas. Hay problemas que son más severos, más críticos, por así decirlo, pero aquí es un buen indicio para empezar con ellos.
Este es el punto 2.2.4.11, práctica de laboratorio, configuración de características de seguridad del switch. Y esta es una de las instancias en la que yo sé algunos de estos alumnos que me ven por este canal de YouTube no les gusta, porque aquí es donde yo no resuelvo todo, sino que ustedes, a través de lo que han venido implementando o lo que han venido configurando en laboratorios anteriores, es la suma, es la recopilación de toda esta parte. Entonces la idea es que se haga con un ambiente real, ya sea en sus campus de estudio, o de pronto si tienen algún router o un switch que sea Cisco. Entonces esto es lo que necesitamos. El laboratorio es muy sencillo, simplemente colocar en práctica todo eso que hemos visto. Si tienen algunas inquietudes, se pueden devolver hacia lo que ya hicimos, devolver el video, y así pueden obtener esas respuestas que nos preguntan acá. Bien, esta es la topología. Consta de un equipo de capa 3, un equipo de capa 2 y un equipo terminal. Bien, esta es la tabla de direccionamiento, R1, R2, las interfaces y el direccionamiento que debemos configurar. Los objetivos: el primero es establecer la topología e iniciar los dispositivos. Para la parte 2 es configurar los parámetros básicos de los dispositivos y verificar la conectividad. En la parte 3, que es configurar y verificar el acceso por SSH en el S1, vamos a configurar toda esta parte. Y en la parte 4, que es configurar y verificar las características de seguridad en el S1. Entonces, si bien alcanzan a ver todo esto, ya lo hemos visto, simplemente es la recopilación. Inclusive nos dan los comandos, que es lo que se deben hacer. Lo único que debemos hacer es responder las preguntas. Lean un poco sobre la información básica. Los recursos necesarios: un router, un switch, una computadora, los cables de consola y los cables Ethernet que se muestran en la topología. Bien, para la parte 1, que es establecer la topología e inicializar los dispositivos, es lo que debemos hacer. Es muy sencillo. Paso 1, configurar la dirección IP del PCA. Ya esto lo sabemos hacer del currículo 1. Configurar los parámetros básicos de R1, también del currículo 1. Configurar los parámetros básicos de S1, esto es lo que estuvimos viendo. Recuerden quitar la VLAN 1 y colocar la 99 como administración. Inclusive, como les dije, es lo que el paso a paso que inclusive nos dan el comando. Ni siquiera nos dicen qué es lo hacer, sino que también nos dan el comando. Bien, esto es lo que debemos hacer: que emita el comando show VLAN en el S1. ¿Cuál es el estado de la VLAN 99? Es lo que deben de colocar aquí. El comando show IP interface brief en S1. ¿Cuál es el estado y el protocolo de la interfaz administrativa VLAN 9? Es lo que deben de colocar aquí. Nos preguntan que por qué el protocolo figura como down, a pesar de que usted emitió el comando shutdown, para la VLAN. Entonces, una de las respuestas para esta pregunta la encontramos aquí. Recuerden que como es una interfaz virtual, por lo menos debe de haber un puerto tagueado, o en este caso de acceso, que lleve esa VLAN. Entonces esa es una de las respuestas. Aquí nos piden que volvamos a emitir el comando, y que si el protocolo, como está, aquí debe estar en estado A. Entonces vemos que es muy fácil verificar conectividad. Nos piden que hagamos ping al gateway por defecto, y que si los pings se realizaron correctamente. Bien, ahora veamos un poco sobre la parte 3, que es configurar y verificar el acceso por SSH en el S1. Esto ya también, inclusive fue uno de los últimos laboratorios que hicimos.
Recuerden colocar el nombre del dominio, luego generar las llaves RCA. Bueno, aquí crean en sí el usuario local, luego entran a la contraseña, le dicen, perdón, a la línea BTY, van a decirle que el transporte va a ser en SSH y que se logue con la base de datos local que tiene en este caso S1. Luego generar las llaves de encriptación y nos preguntan con el comando show IP SSH cuál es la versión. Recuerden que la versión 1 tiene vulnerabilidades, entonces se utiliza la versión 2. Cuando emitan esto no sé qué es lo que le va a salir porque no sé qué switch van a utilizar, entonces esto ya es pregunta de ustedes. Bien, entonces aquí están los intentos de autenticación, de que lo estuvimos viendo, cuántos segundos tiene que estar habilitada esa sesión, en fin, el tiempo de espera. Entonces todo eso lo deben de responder aquí. Verificar la configuración de SSH. Recuerden la petición de entrada que mostró en S1, lo que hicimos en el laboratorio, devuelvan el video y puedan copiar esa respuesta. En la parte 4, que es configurar y verificar las características de seguridad de S1, fue lo último que hicimos. Aquí nos piden deshabilitar los puertos que no se utilizan. Recuerden la teoría que nos dice que para prevenir ese tipo de ataques como los que vimos, la mejor opción es deshabilitar los puertos que no se estén utilizando. La parte 2, que es configurar y verificar la seguridad de los puertos en el S1, muy sencillo. Nos pide que busquemos la dirección MAC del FA05 y FA06. Eso lo deben hacer ustedes porque, como les dije, aquí te pueden decir una dirección MAC, pero ustedes están utilizando otro equipo que por ende tiene una muy diferente. Aquí habilitamos la seguridad del puerto. Aquí vamos a configurar esa MAC address de forma manual. Aquí nos dicen, como no le emitimos digamos alguna restricción, vemos que por defecto es shutdown, que está habilitado, no se ha producido ninguna violación. ¿Cuál es el estado del puerto F5? Habilitado. Hagamos un ping hacia esta dirección. En fin, entonces aquí vemos show por security. Aquí vemos que está en estado air disable. Recuerden cuándo se va a este estado, cuáles son los dos motivos por los que un puerto va a ese estado. Bien, entonces vemos que es muy sencillo en realidad. Vemos de que ya cuando le damos no shutdown, ya el puerto pasa a connect. Es muy sencillo el laboratorio y es digamos un paso a paso de lo que se debe hacer. Para la reflexión es por qué se habilitaría la seguridad de puertos en un switch. Ya muchas teorías sobre esto, ya tienen las bases para responder esto. Y la segunda es por qué deben deshabilitarse los puertos que no son utilizados en un switch. También tienen muchas bases para responder. Entonces espero de que lo realicen, como les dije, un paso a paso. Inclusive los que no tengan equipos reales, con Packet Tracer también sale este laboratorio. Fue lo que estuvimos haciendo aquí y espero que haya sido de gran provecho por parte de ustedes. Para el punto 2.3 resumen, vamos a analizar el punto 2.3.1 resumen y se desglosa el ítem 2.3.1.1 actividad trío de switch. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para esta actividad.
Veamos un poco los objetivos, el cual es verificar la configuración de capa 2 de un puerto de switch conectado a una sesión terminal. Entonces nos da un poco de la situación. Esto es lo que me gusta de este nuevo currículo, porque nos acerca un poco a un ambiente real, a lo que nos podemos encontrar cuando salgamos a laborar, de una situación problema que, aunque es muy sencilla, es más probable que no las encontremos a que digamos, las situaciones que presentaba la versión anterior de todo este currículo. Entonces nos dicen que nosotros somos un administrador de una pequeña o mediana empresa. La oficina central de la empresa dispuso de que se implementen medidas de seguridad en todos los switches de todas las oficinas. Emiten un memorándum que se recibe esta mañana, el cual se los dejo a ustedes para que lo lean. Es lo que por lo menos nos podemos encontrar en una empresa. Debemos de trabajar con un compañero en clase y crear un ejemplo en Packet Tracer para probar esta nueva política de seguridad. Bien, entonces un poco de reflexión es por qué se protegería un puerto en un switch con los parámetros de esta situación y no todos los demás puertos del mismo switch. Entonces, como ustedes implementaron esa política, ustedes deben de emitir esa respuesta. La teoría influye mucho. Esto es muy común en esta parte. ¿Por qué se emiten la seguridad en los puertos? Si hay una violación, ¿por qué escojo este modo? ¿Por qué no escojo el otro? En fin, ya esa parte la deben de tener y ustedes deben ser muy conscientes en ello. La segunda nos dice que porque un administrador de red utilizaría un simulador de red para crear, configurar y validar un plan de seguridad en lugar de utilizar los equipos físicos reales de la pequeña o mediana empresa. Bueno, porque ¿qué podríamos responder ahí? Que facilidades, en caso tal, en muchos de los casos, que el simulador no soporte algún comando que queramos emitir o que hayamos investigado, obviamente lo deben de hacer en un equipo muy real. Entonces, digamos que un 50-50 esa parte de los simuladores, que no todos soportan, o de pronto si el equipo real no lo soporta, cambiar el iOS. En fin, toda esa parte la debemos hacer nosotros como administrador de redes, pero debemos descentralizarnos en lo que nos hace la pregunta. Entonces, para hacer validaciones, digamos que todo quede bien, o si un ambiente está en producción, hacerlo en horas que no sean, por decirlo así, hábiles para que no afecte ese cambio. Entonces es muy sencillo esta situación, es lo que nos acerca a un mundo real. Bien, para el ítem 2.3.1.2 Packet Tracer reto habilidades de integración, vamos a ver qué nos ofrece Cisco para este reto. Bien, este es el Packet Tracer para el ítem 2.3.1.2 desafío de integración de habilidades. Cuando veamos un reto o un desafío, quiere decir que no nos van a mostrar como el que vimos anteriormente, que es un paso a paso, sino que aquí ya se asume de que nosotros sabemos cómo son todas esas configuraciones, y efectivamente él nos permite o nos va a dar todas esas obstáculos, o por así decirlo, todos esos retos para nosotros ir superando. Entonces esta es la topología como tal, tabla de direccionamiento, lo que debemos de configurar, o inclusive ya nos muestra un punto PKA de este. No lo he revisado, pero si ya todo está configurado, creo que nos sería más fácil. La situación es que el administrador de red le solicitó que configure un nuevo switch. Vemos que en esta actividad vamos a usar una lista de requisitos para configurar el nuevo switch con las configuraciones iniciales, SSH y la seguridad de los puertos. Entonces, el primero es configurar S1 con los siguientes parámetros: nombre de host. Todo esto que tenemos aquí
es del currículo número 1. SSH es lo que estuvimos viendo en este capítulo. Recuerden el nombre de dominio, generar las claves RCA, el establecimiento de SSH en la versión 2, el usuario, contraseña, en fin. Luego entrar a la BTY y habilitarlo, y con una autenticación local debemos de crear primero el usuario local. Por último, tenemos configurar características de seguridad de puertos para restringir el acceso a la red, deshabilitar todos los puertos sin utilizar, establecer una interfaz en modo acceso, habilitar la seguridad de puertos para permitir solo 2 hosts por puerto. Entonces recuerden el switch por security maximum, y ahí le colocan 2 porque nada más va a permitir 2 hosts. Registrar la MAC con la configuración de ejecución. Recuerden el comando, la palabra clave stick. Asegurar de que los puertos que deshabiliten cuando se produzcan interfaces de puertos, infracciones, entonces ya con el comando shutdown violation le dan shutdown y él lo deshabilita. Entonces es muy sencillo, es lo que hemos visto, no es nada nuevo. Entonces espero que les vaya bien en esta parte. Si de pronto algo no les funciona, retrocedan el video, lo que hemos visto, y de esta forma configuren lo que les debe de dar correctamente. Debemos tener un 100 en la puntuación final. Para el ítem 2.3.1.3 resumen, entonces veamos un poco de lo que estuvimos viendo. En primera instancia estuvimos analizando de cuando se enciende un switch LAN Cisco por primera vez, cómo esa secuencia de arranque, inclusive fue un recorderis porque esto lo estuvimos viendo a fondo en el currículo número 1, en el arranque del router y del switch. Bueno, recuerden que primero él realiza el POS, que es un programa de autodiagnóstico almacenado en la memoria ROM, y recuerden que este lo que hace es que analiza cómo está la parte física, por ejemplo comprueba la CPU, la memoria DRAM, las partes del dispositivo flash que integra el sistema de archivo. Entonces todo esto se realiza en la primera fase, que es el POS. Luego él carga el software del cargador de arranque para decirle dónde va a encontrar ese iOS o ese sistema operativo. Luego este cargador de arranque lleva a cabo la inicialización de la CPU, inicia los registros de esta misma y controla dónde se asigna la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad. Luego sigue que este mismo cargador de arranque inicia el sistema de archivo flash en la placa del sistema. Recuerden que el iOS se almacena en la flash. Y por último, este cargador de arranque ubica y carga en la memoria la imagen del iOS, del sistema operativo iOS predeterminado, y la sede del control al switch del iOS. Entonces, bueno, también estuvimos viendo en el currículo 1, si se acuerdan, que también el iOS puede estar almacenado en un servidor FTP. Entonces, pero por lo general siempre está en la flash, así que vamos a centrarnos únicamente en esa parte. También estuvimos viendo interpretar los LED, aquellas lucecitas que trae el switch. Estuvimos viendo que esto lo vemos en la parte frontal, el cual muestra el funcionamiento del estado del switch. Este tipo de indicaciones, por ejemplo, el estado de los puertos, el modo duplex, la velocidad. Entonces eso también lo estuvimos analizando. También configuramos un IP para la SBI. Recuerden que es Interface Virtual Switch, una interfaz virtual del switch para la administración, para permitir la configuración remota del dispositivo. Entonces estos, recuerden lo de la VLAN 1, luego lo pasamos a la VLAN 99 para cambiar la VLAN por defecto hacia una VLAN que nosotros asignemos, y que de pronto un atacante le cueste más adivinar cuál es esa VLAN de administración. Estuvimos hablando también sobre SSH.
el cual para la administración remota, la NICE BTY, nos recomiendan utilizar SSH en vez de Telnet. Ya hemos visto también muchas teorías por qué se recomienda esto. Esto envía de forma cifrada todo lo que es la conexión remota. Estuvimos analizando también las ventajas de los switches, en el cual permite las comunicaciones full duplex entre los dispositivos, que dejamos atrás esos repetidores que encontramos anteriormente, que son los hub, y que teníamos muchos problemas de comunicación, más que todo con esta parte. Entonces todo esto de full duplex lo suprime, o son una de las ventajas del switch sobre la tecnología anterior. Le estoy hablando como de hace 20 años atrás, inclusive más. Hablamos también sobre la seguridad de los puertos, que en un switch es un requisito para evitar los ataques como la saturación de direcciones MAC y la suplantación de identidad de DHCP. También estuvimos hablando mucho sobre estos dos ataques. También estuvimos mirando las 10 prácticas recomendadas que representan los métodos más seguros para una red. Una de ellas es desarrollar una política de seguridad escrita para la organización. En fin, hay varias, como desactivar los servicios y los puertos que no se utilicen, utilizar contraseñas seguras que se cambien frecuentemente. En fin, todo eso es lo que estuvimos mirando. Por último, vemos de que todos estos métodos que hemos visto son solo un punto de partida para la administración de la seguridad. Las organizaciones deben de mantenerse alerta en todo momento para defenderse de estas amenazas en constante evolución. Entonces ha sido un capítulo muy beneficioso para nosotros, porque hasta el momento no sabíamos ese tipo de seguridades para nuestra red LAN, ese tipo de características, de feature que nos muestra Cisco o que viven desarrollando diariamente, para que nosotros estemos como administradores de red un poco más seguros. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo viene la parte de las VLANs. Es muy sustancial, muy beneficioso para nosotros, enriquecedor para nuestro conocimiento, porque es un tema que es sumamente importante en esta parte de capa 2, y para una LAN también es crucial esta parte de VLAN, y verán por qué les estoy diciendo todas estas recomendaciones.